Una tragedia enluta a todo un país. Venezuela hoy llora a un gran número de venezolanos que perdió la vida y cientos de familias que quedaron damnificadas en Las Tejerías, Estado Aragua, a causa de una catástrofe natural. Nicolás Maduro reconoció que 10 días antes ya conocían sobre la inestabilidad de los suelos. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Esto se pudo prevenir? Ese es el tema que vamos a abordar en este su espacio sin censura, cara a cara, junto a Jesús Vázquez. Él es ingeniero civil y también gerente de Monitor Ciudad. Bienvenido a las pantallas de Impacto Venezuela. ¿Cómo estás? Gracias, Mildred, y gracias por el esfuerzo que ha hecho todo este equipo de Impacto Venezuela por reportar lo que sucedió en Las Tejerías. Y por supuesto todos los venezolanos tenemos el sabor amargo en la boca de saber que esta es una tragedia que se pudo haber evitado y que todos nos quedamos esperando las alertas meteorológicas de INAMED con respecto a la capacidad de evacuar o no los terrenos que pudiesen ser susceptibles a la inestabilidad de estos suelos debido a la saturación por la cantidad de lluvias que hubo. Si recordamos un poquito, la semana anterior de lo que sucedió en Tejerías, hubo una tormenta tropical que posteriormente se convirtió en un huracán llamado Julia, y luego esa semana hubo una vaguada que provocó numerosas lluvias a lo largo de todo el país que además se quedaban no solamente que fueron de alta precipitación e intensidad, sino que también tuvieron una duración mayor a los promedios que queremos tener normalmente en nuestro país tropical. Y por supuesto que ante una alarma se hubiese podido evacuar y se hubiesen podido salvar numerosas vidas. Ustedes hicieron un estudio o un análisis de qué fue lo que realmente ocurrió en Las Tejerías. ¿Nos puedes explicar un poco? Mira, lo de Las Tejerías es un evento natural. Es un evento natural que amenaza a la población que está circundante a lo que sería el cauce de la quebrada, en este caso la quebrada Los Patos. Y el tema con las quebradas es que como su cauce es intermitente, tú no sabes a ciencia cierta cuándo va a ocurrir un episodio como este. Entonces, cuando llueve, en este caso ocurrió un alud torrencial, se ve como si fuera unos rasguños alrededor de la montaña cuando ves las imágenes de lo que sucedió allí, porque terrenos alta pendiente fueron desmoronándose y con el producto de las aguas de lluvia y que los suelos estaban sumamente saturados, simplemente el agua buscó su cauce natural, buscó hacia dónde drenar, y el único punto de drenaje era justamente la población de Las Tejerías, el sector del béisbol, todas esas zonas que hemos visto últimamente, y se agrava porque como el paso no era limpio, no estaba canalizado, no era una conducción limpia, vas arrastrando materiales, vas arrastrando ramas, vas arrastrando terreno, y eso únicamente genera una gran marejada o una gran magnitud de esta luz de barro torrencial que finalmente arrasa con todo. ¿Tan mal estamos a nivel de infraestructura pública o políticas de riesgo? Mira, el problema de nuestra sociedad ha sido realmente el desarrollo no planificado de las organizaciones. Y al tener este desarrollo no planificado, no se han respetado diversas leyes. Desde 1966 nosotros hemos tenido leyes que evitan y protegen las áreas de las quebradas, de ríos y quebradas, así sean intermitentes, por lo menos 50 metros. Si nosotros vemos estos mapas digitales de elevación que estábamos trabajando y que suministramos a las cámaras de Impacto Venezuela a través de los sistemas de información geográfico, podemos evidenciar cómo efectivamente no se respetó ningún tipo de margen y que evidentemente esta fue una falla de política pública urbana al no despejar y no proteger las zonas de riesgo. Más allá de la poca planificación, no hay que dejar que las personas se queden en terrenos de alta pendiente y que construyan allí, pero también la poca información que hay. El INAMED nunca alertó acerca de la saturación de los suelos, a pesar de que ya tenemos 2 semanas de intensas lluvias. Tampoco hubo ante ese evento una alarma de desalojo ante las lluvias que se estaban quedando pegadas. Entonces, no solamente tenemos pocos datos, poca información meteorológica, sino como Nicolás Maduro también anunciaba, tenían la información y no hicieron nada con ella. ¿Quién es el responsable entonces de esta tragedia que actualmente
está atravesando Venezuela, porque ya hay antecedentes. Tenemos lo que ocurrió en 1999 en el estado Vargas con la vaguada, y así sucesivamente. O sea, muchos estados del país se han visto severamente afectados cada vez que llueve. Entonces ahorita estamos hablando de ondas tropicales en donde se acercan 3 más o están pasando 3 más que amenazan principalmente al oriente del país, pero también a la capital. ¿Quién es responsable de las tragedias que, aunque son catástrofes naturales o originados por ondas tropicales? Yo le voy a poner un nombre coloquial: la cachucha. Ponerse la cachucha de un partido político para hacer política, para que eso sea lo que guíe las políticas públicas que tienes que adoptar. Ese es el mayor daño que le hemos hecho a Venezuela, porque hemos destruido la capacidad de los técnicos que estaban en estas instituciones. El INAMED era una institución representada. ¿Qué pasó allí? Yo no me voy a cansar de señalar INAMED, porque el sensor más sencillo que nosotros podemos colocar, y ahora con la transformación digital y el internet podemos hacer una red en la que todo el mundo pueda estar conectado e informado, incluso tener ojos desde las mismas personas de tejerías que puedan tener sistemas de alerta temprana para esto, únicamente con sensores de internet, que es un pluviómetro, que tú lo puedes hacer de forma casera también. Esa red no funcionó. Entonces, cuando destruyes todo esto, nosotros, incluso cerca de las tejerías está la Colonia Tovar, y en la Colonia Tovar había un radar Doppler que nos ayudaba a prevenir la velocidad de las tormentas tropicales. Hemos destruido nuestra capacidad técnica de poder predecir eventos como este, y hemos abandonado la política también de proteger a las personas que viven en zonas de alto riesgo y que al final el Estado no es capaz de darle respuesta. Pero hoy sí se pueden ver a todos los políticos en la zona del desastre, ayudando. Evidentemente es momento de solidaridad, pero ahí es cuando uno dice, oye, y bueno, tienes que esperar que ocurran las cosas. Qué bueno, ¿no?, que estén allá, y qué bueno que esperemos que se tomen un momento de reflexión para pensar cómo podemos evitar estas tragedias. ¿Cuántas zonas están en riesgo en Venezuela actualmente? Mira, alrededor de toda la cordillera de los Andes tenemos zonas que son susceptibles a pasar por este tipo de cosas. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos revisar los estudios, que sí se han hecho. No te puedo dar el número exacto, pero tenemos estudios de suelo, de la geomorfología de los suelos de todo el territorio nacional. Podemos saber a través de estos mapas digitales de elevación, por ejemplo, cuáles son los terrenos de alta pendiente, y tenemos bien estudiadas nuestras cuencas hidrográficas. Las cuencas hidrográficas son los sitios montañosos donde todas las aguas escurren a un mismo sitio y conforman un río. Es decir, donde haya ríos, donde haya cuencas, son zonas de riesgo en este momento. Y donde tengas una montaña de muy alta pendiente, y especialmente si no se puede evitar, tendrían que hacer evacuación previa de todas esas comunidades aledañas, o se puede hacer el mantenimiento adecuado para prevenir. Hay distintas fórmulas a distintos tipos de terreno. Los japoneses, por ejemplo, crearon canales de subdrenaje para poder evacuar todas las aguas que llegan al río. En el caso de Tejerías, el agua no encontró por dónde drenar, colapsó todo, se llevó todo lo que estaba a su paso. En otros sitios colocaron, además de esos drenajes, pues colocan sensores de talud, colocan sensores o piezómetros para medir la saturación del suelo, e incluso se puede crear diques de contención de sedimentos para evitar que el arrastre de esos sedimentos pudiesen generar una catástrofe. Pero son un conjunto de medidas duras y blandas que nos compartía incluso nuestro colega José María Viana hace poco con respecto a compartiendo las experiencias de Japón con respecto a lo que ellos hacen para evitar este tipo de tragedias. Sin embargo, la mejor forma de evitar este tipo de tragedias es con previsión, con planificación y involucrando a los gobiernos locales, porque el fortalecimiento de los gobiernos locales es fundamental para evitar las tragedias. ¿Cree que la administración de Maduro lo haga, tome previsiones ante lo ocurrido en Tejerías, que ya sabían que eso podía pasar? ¿Cuánto puede ser el costo de inversión para recuperar a las tejerías y en cuánto tiempo podría hacerse? Miren, lo primero, apostamos a que quitándose la cachucha pueda hacer el trabajo que realmente se necesita para evitar tragedias futuras. Porque lo primero que salieron a decir fue el cambio climático.
El cambio climático existe y nosotros debemos adaptarnos a él. Pero ¿qué estamos haciendo? Desde el 2009, el presidente de ese momento, Hugo Rafael Chávez Fría, promulgó una ley en la cual se generaba una ley de gestión integral de amenazas naturales y tecnológicas, socionaturales y tecnológicas para evitar esta gestión de riesgos. A partir de ese momento ya se hablaba de cambio climático. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Que no se han tomado medidas para contrarrestar esto. En este caso, nosotros estamos viendo esto en pérdidas de vidas humanas, de desaparecidos, de una tragedia de bienes materiales económicos en donde no sabemos y donde se prevé que incluso las empresas que hacían vida allí pues no vayan a poder abrir. No podemos cuantificar porque el acceso a la información también es limitado, no hay vuelos de drones, no hay helicópteros que puedan sobrevolar. Está cercada toda la información allí desde que el Estado o el gobierno de Maduro... Y hay que hacer una acotación importante. El Estado falló primero en informar. Segundo, en generar políticas públicas para divulgar conocimiento en estas comunidades. Tercero, en el permitir el paso y el libre flujo de la información a los periodistas, que ustedes están allí haciendo una labor importantísima y de verdad, Mildred, rescato todo el trabajo que el equipo de ustedes ha hecho durante toda esta semana haciendo cobertura de los hechos. Y finalmente, ese trabajo de información es el que permitió activar las redes de solidaridad de toda Venezuela para que pudiesen llegar ayuda a las tejerías. Entonces, en el primer lugar hay que dejar un poco las ideas radicales de lado de las diferencias y ponernos a trabajar poniendo en el centro a las personas, que son finalmente las personas son las capaces de transformar la realidad. Yo la verdad no le tengo mucha fe al gobierno, pero le tengo mucha fe a la capacidad y la resiliencia de las personas en las tejerías para poder rehabilitar y poder darle vida a ese pueblo nuevamente. Jesús, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y el estudio que lleva adelante Monitor Ciudad respecto a lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país, generado pues por ondas tropicales. A toda nuestra audiencia también siempre muchas gracias por acompañarme cada domingo aquí en su espacio Cara a Cara. Recuerden que tenemos disponible para ustedes una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos en una próxima entrega.